concluye su exhibición en el Museo Amparo el próximo 15 de enero. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto cerrar con la participación de Mariana Castillo, quien nos acompaña esta noche, y de Karen Cordero. Mariana Castillo de Val estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en la Ciudad de México. Realizó estudios de filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cursó estudios en Bellas Artes en la Academia Jan van Eyck en Maastricht. El trabajo de Mariana Castillo se basa, como ella misma lo señala, en un acercamiento caleidoscópico al lenguaje. Se apoya en diferentes disciplinas, filosofía, literatura, arqueología, tecnología, biología, etcétera, para crear una voz polifónica en torno a sus obras. Uno de sus principales acercamientos al arte es la manera en que se construyen secuencias, discursos o sistemas. La manera en que organizamos el mundo a través de clasificaciones, colecciones o compilaciones, y la manera en que la alteración del orden de los objetos, de su presentación o de las relaciones que establecemos entre ellos, puede cambiar la manera en que percibimos al mundo. Para Castillo de Val, si el arte tiene alguna utilidad en el mundo, sería que puede ligeramente cambiar la manera en la que estamos acostumbrados a ver las cosas. Por otra parte, Visage-Faux cuestiona la manipulación de las culturas ajenas al mundo occidental a través de la artesanía, en este caso de máscaras, objetos que terminan por convertirse en páginas blancas sobre las cuales todo es susceptible de ser escrito, según las necesidades del que mira. Bienvenida, Mariana, muchas gracias por estar en el Museo Amparo. Y en esta ocasión la acompaña la maestra Karen Cordero Reyman, quien es profesora de tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana desde 1985, profesora del posgrado en Historia del Arte de la UNAM desde 1986, miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte mexicano del siglo XX, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular, la historiografía del arte mexicano y cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano. Ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Karen, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Les damos la palabra, les recordamos que es un diálogo, entonces pueden participar en el momento que ustedes lo consideren oportuno para cuestionar sobre el trabajo que presenta Mariana Castillo en esta exposición. Karen, te damos la palabra. Comenzamos. Está prendido. Listo. ¿Lista? Bueno, pues buenas noches. Para mí me da mucho gusto estar aquí. Cuando me preguntó Silvia si podía participar en estos diálogos y me dio las diferentes opciones de artistas, inmediatamente dije que quería dialogar con Mariana porque siempre me ha gustado su obra. Por supuesto, ya preparando esto he conocido más de lo que conocía, pero solo había tenido un contacto pues muy breve en un bienal de Vancomer que hicimos hace años, ¿no? Pero realmente pues había seguido su obra sin haberla conocido, realmente he hablado con ella, entonces para mí es pues una oportunidad muy rica poder dialogar con ella y con ustedes, ¿no? Habíamos pensado, organizar la charla un poco, que Mariana empezara hablando un poco de su obra, de la obra que está en la exposición, de otras obras, y luego, empezamos a platicar un poco al respecto y, por supuesto, dar un amplio tiempo también para que ustedes intervienen con sus preguntas e inquietudes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Voy a comenzar a mostrarles, decidí basarme en esta ocasión, para esta presentación, en algunas obras que he hecho en torno a la arqueología mexicana, y esta curiosidad comenzó en 2005 con un proyecto que se llama Estas ruinas que ves, que, les voy a mostrar algunas imágenes. Desde hace muchos años estaba investigando lo que yo llamo, lo que son los márgenes de la arqueología,
lo que yo llamo los márgenes de la arqueología no es realmente la práctica arqueológica como tal, sino cómo la arqueología ha influenciado e impactado distintos aspectos de la sociedad mexicana, desde la educación, las políticas públicas, el espacio urbano, el imaginario colectivo, y también cómo esta noción de tener un pasado arqueológico tan fuerte nos ha marcado como mexicanos, ¿no? Con esta sensación de que siempre hay algo debajo del suelo que no conocemos y que en algún momento va a salir a la luz en las distintas interpretaciones que se les ha dado a este material. Y bueno, cuando empecé esta investigación fue bastante amplia. Básicamente revisé muchísimos archivos de museos de sitio en México, en el Museo de Antropología. También estaba interesada en cómo se construyen los museos arqueológicos, en cómo se montan este tipo de piezas, cómo se interpretan, cómo se enseñan en las escuelas. Por ejemplo, esta es una imagen que encontré de una clase de arqueología en una escuela primaria. No sé, hay algunas anécdotas que a mí me parecen eventos arqueológicos, como por ejemplo la famosa Virgen del Metro en la Ciudad de México, que fue una aparición en el suelo de la estación de metro, creo que fue en La Raza, no me acuerdo en qué estación de metro fue. Y bueno, era básicamente una filtración de agua que alguien llegó a la conclusión de que era la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, se armó todo un movimiento en la estación de metro, dividieron el lugar, y finalmente decidieron retirar los adoquines donde se encontraba esta imagen y declararla la Virgen del Metro. Entonces yo creo que hay pocos lugares en el mundo donde podemos encontrar una virgen en el piso de una estación de metro. Esta fue la inauguración de la Virgen, que al final se hizo un nicho afuera de la estación, y aquí lo que podemos ver es la imagen que la gente vio o alucinó o construyó, como lo queramos decir. Bueno, también me puse a coleccionar imágenes de desfiles. También me gustaba mucho la manera como se construyen las visitas guiadas en los museos arqueológicos, porque es gente que sabe mucho de la historia de México, pero siempre hace alguna conexión con el presente. Entonces tú vas recorriendo la visita guiada, pero empiezan a insertar comentarios políticos. No sé, si ves el penacho de Moctezuma, te empiezan a decir que nos lo robaron, que porque no está aquí, etcétera. Tiene como un humor y una aproximación a la historia que no he encontrado en ningún otro lugar del mundo. Estas son algunas imágenes del Museo Nacional, que fue el primer museo arqueológico en México que se fundó después de la independencia. Y bueno, en este caso las piezas ni siquiera tenían título, no se conocían las culturas, eran más bien monolitos, se le llamaba la Galería de Monolitos. Entonces, no sé, por ejemplo decía monumento astronómico hermosamente esculpido, y esa era toda la descripción que se tenía de la pieza. O aquí dice monumento cronográfico, pero no sabemos ni de qué cultura, ni qué tipo de tiempo medía. Estas son algunas imágenes de colecciones particulares, que bueno, también hay muchos lugares en México donde la gente encuentra piezas, no sé, los agricultores, los habitantes de distintos sitios, y construyen sus propias colecciones y las montan en sus casas. Digo, esto también tiene otras repercusiones, como por ejemplo las falsificaciones, el tráfico ilegal de piezas. Estas son algunas piezas que fueron retiradas ilegalmente del país, que es algo que también me ha interesado mucho, en cómo las piezas se han falsificado y se han creado incluso versiones únicas de piezas que ni siquiera existen, que ahora son legitimadas como originales, hasta que algún arqueólogo se da cuenta de que realmente no son auténticas. Estas son algunas imágenes también de excavaciones en la Ciudad de México, en el Templo Mayor, que bueno, algunas de estas intervenciones transformaron totalmente la Ciudad de México, como por ejemplo el proyecto del Templo Mayor que se hizo en 1978, cuando López Portillo era presidente y Eduardo Matos Moctezuma era el arqueólogo. Y bueno, tiraron alrededor de 16
edificios coloniales para poder, lo que López Portillo decía, develar nuestro pasado prehispánico. Estas son algunas imágenes en el metro también, que hay muchas reproducciones de piezas. Y bueno, a lo largo de 3 años recopilé una serie de historias que al final le dieron forma al proyecto. Les voy a enseñar una de las historias más populares, que tienen más. Déjame ver, ¿dónde están? Esta es la historia del monolito de Coatlinchan. Coatlinchan es una localidad que se encuentra muy cerca de Texcoco, y este monolito estuvo en Coatlinchan por muchísimos años. La primera vez que se encontró fue alrededor de 1850, pero siempre se quedó ahí, nunca lo retiraron y siempre quedó como acostado. Muchos arqueólogos piensan que era el dios del agua o la diosa del agua, no se sabe si es Chalchitlicue o Tlaloc, pero bueno, era una localidad donde la gente iba a visitar la pieza, arqueólogos o visitantes, hasta que en 1964, cuando se planeó la construcción del nuevo Museo de Antropología, el arquitecto Ramírez Vázquez decidió que esta pieza debería ir a la entrada del museo. Entonces llegó a Coatlinchan y les dijo, bueno, pues me voy a llevar su dios de la lluvia, espero que no se molesten, pero los habitantes de Coatlinchan hicieron una revolución. Entonces destruyeron las máquinas, pararon a los trabajadores, llegaron los militares, y después de un tiempo hicieron una negociación con el pueblo y entonces les prometieron una carretera, un centro de salud, una escuela y una réplica de la pieza. Que bueno, de todas estas promesas muy pocas se cumplieron, pero se llevaron la pieza. Y el monolito de Coatlinchan es una de las piezas más grandes, uno de los monolitos más grandes de Latinoamérica. Y fue toda una operación, se llamaba Operación Coatlinchan. Tuvieron que construir este gran vehículo para llevársela. Y bueno, la gente del pueblo estaba muy triste porque decían que se iban a llevar al dios de la lluvia y ya no iba a llover, que de por sí no llueve mucho por ahí. Aquí es cuando llegó Tlaloc a la Ciudad de México y cuentan que no era temporada de lluvias, pero comenzó a llover así una tormenta. Y cuando llegó le dieron un paseo por el Zócalo, entonces iluminaron todos los monumentos del centro histórico como para darle la bienvenida al nuevo monolito. Y así es como se ve ahora a la entrada del Museo de Antropología. Y bueno, yo me acuerdo de esta historia porque mi abuela me contaba y siempre me dio curiosidad saber qué pasó en Coatlinchan, si se acuerdan de la existencia del Tlaloc o no. Entonces hice una serie de viajes y me di cuenta de que Tlaloc estaba en todos lados. En principio tenían esta especie como de frase que yo creía que había sido hecha por el Estado, pero no, fue una frase como popular que se empezó a repetir como en muros, en los sitios de taxis, en distintos lugares, y dice, somos historia, hacemos historia, y en medio estaba el monolito. No sé, la tortillería, el frontón. Y hay muchas réplicas hechas por habitantes de la localidad. Esta es una réplica hecha de piedra, que es mucho más pequeña, y está justo donde se halló el monolito, donde fue retirado. Esta es una maqueta que está en la oficina del arquitecto en la Ciudad de México, de Ramírez Vázquez. Y bueno, es una maqueta de la Operación Coatlinchan, de la cual él está muy orgulloso, por supuesto. Es curioso porque cuando yo lo fui a visitar, él no me quiso mostrar las fotografías, porque decía que había muchos militares en ellas y que no era bueno para su reputación mostrar ese tipo de material. Y básicamente es la única persona que tiene como una documentación como de todo el movimiento y de toda la excavación. Estas son otras por toda la ciudad. Y aquí, curiosamente, conocí a una antropóloga, Sandra Rosenthal,
que ella estaba haciendo su tesis de doctorado en Coatlinchan en base a la misma idea que yo tenía, como en ver cuál había sido el impacto de la pieza en la localidad y cómo seguía ahí en el imaginario colectivo. Lo más extraño es que hay un escultor colombiano que vive en Coatlinchan y él empezó a realizar millones de réplicas como una especie de souvenir, pequeñas, grandes, fuentes. Entonces todo el pueblo está lleno de los trabajos que él hizo y él comenzó a convencer a las autoridades de realizar la réplica prometida que nunca había llegado, que tendría que ser una réplica 1 a 1 del Tlaloc. Entonces aquí vemos como el proceso de construcción de la réplica, que fue hecha de acuerdo a sus propias técnicas, que no tienen nada que ver con las técnicas convencionales que realizan los arqueólogos, ¿no? Está hecha de concreto, entonces yo creo que pesa más que la original. Y está en la Plaza del Pueblo, aquí es cuando la estaban haciendo. Este era como el esqueleto. Y bueno, además de la pieza, se generó como toda una revolución a partir de la construcción de esta réplica, ¿no? Se empezaron a hacer ceremonias, la comunidad se empezó a unir. Y así fue como quedó, más o menos, al final. Este fue el día de la inauguración, que durante todo el tiempo que la estaban construyendo tenía los ojos cerrados o vendados, porque decían que no podía ver el lugar en el que estaba. Entonces el día de la inauguración ya le levantaron el velo para que pudiera ver el lugar en el que se encontraba. Curiosamente, la construyeron exactamente con la misma disposición que tiene en el Museo de Antropología, que es una fuente, pero la diferencia es que en Coatlinchan no hay agua. Entonces, bueno, este es el día de la inauguración, pero 2 meses después el agua ya estaba verde, o ya de plano no había agua. Y es muy curioso que la pieza en sí se haya convertido en fuente. Aquí tenemos una de las ceremonias. Bueno, esta es después les puedo mostrar el libro que hice en torno al proyecto, que tiene una serie de monografías. Ya hay una monografía del monolito de Coatlinchan, porque no había documentación en torno a la pieza en ningún libro o en ningún texto educativo. Bueno, como les dije, esa es una de las historias, pero imagínense que al final recopilé 80 mini historias de 80 diferentes piezas o momentos de la arqueología mexicana, y estas imágenes son de una exposición que hice en el Museo Carrillo Gil en el 2006, que se llamaba Estas ruinas que ves, y básicamente recopilé material museográfico de varios museos históricos de la Ciudad de México, del Museo de Historia Natural, de museos de arqueología. Entonces era una exposición muy extraña porque cuando tú llegabas no había nada, no había piezas, solamente estaban las vitrinas vacías y estaban estos números que pueden ver ahí, y cada número correspondía a una pieza que había en una audioguía, de estas audioguías de teléfono que le pones un número y escuchas una historia. Y la audioguía la realicé en Radio Educación con diferentes locutores, entonces tenía como varias formas de contar la historia. Y bueno, básicamente te hablaba como de la ausencia de la pieza, o de cómo la pieza se había transformado, cómo había cambiado de lugar a lo largo de su historia. Estas son una serie de moldes de fibra de vidrio que se utilizan para realizar las réplicas de piezas arqueológicas. Entonces también hablan un poco de la ausencia de la pieza. Aquí está un chacmol. Y luego ya la exposición empezaba a enloquecer junto con los audios. También integré muchos textos de Jorge Ibargüengoitia, que él tiene como una visión muy irónica de la historia y del manejo del estado de nuestra historia y nuestro pasado arqueológico. Y al final había muchas piezas que venían como de teatro, o que era más bien como utilería. Había algunas que eran discursos. Por ejemplo, esa silla era un discurso que dio López Portillo cuando inauguró el Templo Mayor,
que no sé si ustedes saben, pero él creía que era la reencarnación de Quetzalcóatl. Entonces es un discurso muy absurdo porque es un presidente inaugurando un sitio arqueológico y afirmando que él viene como, ahora sí que del más allá. Estas también eran algunas piezas de Jorge Ibargüengoitia, que habla como de la transformación de la arquitectura en la Ciudad de México y de la aparición de estos edificios de vidrio, que eran como los nuevos monumentos. Él decía que ya no necesitamos monumentos porque hay tantos edificios apareciendo que ya esos edificios totalmente borran la existencia de los monumentos. Esa era la historia de la Virgen del Metro, por ejemplo, que les conté anteriormente. Y ese blanco que está ahí era la historia del árbol de la noche triste, donde supuestamente Cortés lloró cuando perdió la batalla. Que bueno, si ahora vas a visitar este árbol de la noche triste, está como en medio del viaducto y es una especie de tronco semidestruido, que bueno, ya no queda nada del monumento. Hay una cédula mínima que lo explica. Y finalmente había un archivo fotográfico con algunas de las imágenes que les mostré ahora, y también a través de esas imágenes podías ver el origen de las piezas que yo había utilizado para la exposición, que también trataba un poco de revertir esta idea de mostrar una pieza, y yo estaba mostrando como el lugar donde se muestran las piezas. Bueno, ahí ven a uno de los visitantes con la audioguía. Y luego cuando fue la inauguración fue muy divertido porque no teníamos suficientes audioguías de estos aparatitos. Entonces yo fui al Museo de Antropología y convencí a uno de los guías del museo de que él diera la visita guiada. Y yo le decía, mire, va a ser igual que como usted da sus visitas guiadas en el museo, la única diferencia es que aquí no hay objetos, usted tiene que inventar las historias de acuerdo a lo que yo le diga. Y me decía, no, pero van a creer que estoy loco, me van a decir que no, que está muy mal. Y yo le dije, no, usted tiene que hablar como con mucha decisión. Y la verdad es que hizo un trabajo fantástico, especialmente después del tercer mezcal ya. Las piezas ya ni siquiera cabían en las vitrinas, ya él hablaba como de unos monumentos gigantescos. Y sí, fue muy divertido. ¿Cómo la ves? ¿Mostramos más piezas o podemos comenzar a platicar? Si quieres podemos platicar Sí, de ¿no? algunas cosas y después podemos hablar tal vez un poco de la pieza que está aquí. A mí me interesa mucho, bueno, me encanta esta obra en particular. Hay varias cosas que me parecen fascinantes. Uno es, bueno, hay desde luego mucha ironía también, desde el propio título, que es Estas ruinas que ves, y bueno, justo como ha explicado Mariana, pues no ves nada, ¿no? Sino es toda una construcción en el imaginario, ¿no? Es todo como te estás refiriendo a toda una construcción. Y bueno, esta pieza, como pues muchas de las otras que tienes, hablan en ese sentido de presencia a través de la ausencia, ¿no? Hay como una especie de referencia a lo que no está, o las cosas que sustituyen lo que está, como las réplicas, como las palabras, ¿no? Las historias que se tejen alrededor de eso, ¿no? Y bueno, sobre eso me parece que es interesante cómo, pues de alguna manera, exhibes en tu obra ausencias, incluso en la pieza que está aquí en la exposición que está actualmente en el Amparo, también habla de las ausencias, ¿no? De cuerpos, ¿no? Y también de desmembramientos, ¿no? Que yo creo que hay otra cosa interesante ahí, que es cómo está presente el cuerpo sin estar presente, tanto el cuerpo como monumento, como la relación del cuerpo de uno con los cuerpos que están representados en esos monumentos, ¿no? Y siento que a través de toda esta como desconstrucción que haces de la idea de monumento, creando pues lo que podríamos llamar como una especie de antimonumento, ¿no?
pones en cuestión justamente todo ese afecto, toda esa imaginación, pones por delante toda esa creatividad, incluso como mencionaste ahorita con el guía del Museo de Antropología, que toda esa creatividad que de alguna manera está implícito en activar estos monumentos, los archivos, convertir o crear como una serie de ficciones, ¿no?, a través de lo que aparentemente es historia, ¿no?, y tiene ese carácter como inamovible, monumental, ¿no? Y creo que es como muy interesante como haces como palpable plásticamente a través de la instalación, a través de un juego entre la instalación y el lenguaje, ¿no?, que creo que es muy importante también en tu obra, todo esa, cómo se da toda esa construcción, ¿no?, en el imaginario, y cómo se da como otro tipo de peso, que no es el peso del monumento que tiene este proceso de traslado tan aparatoso, ¿no?, sino el peso psicológico, ¿no?, que tiene todo esto de la arqueología en México, ¿no?, como incluso las maneras en que las personas se involucran, bueno, el Estado, por supuesto, pero también los individuos, ¿no?, que se involucran y se entusiasman y se apropian de esos monumentos, tanto los reales como los que se refieren a los reales, como eso que mostraste del de cemento, ¿no?, se convierte igual como en una especie de reflejo o objeto de todo ese afecto, ¿no? No sé si podés hablar un poco más de cómo has manejado ese aspecto en otras obras o cómo constituye como un eje en tu obra. Sí, bueno, yo creo que cualquier objeto, no nada más los objetos arqueológicos, tienen muchas vidas, y estas vidas tienen que ver tanto con el uso de los objetos como con el lugar en el que se encuentran, con el significado que se les da. Entonces, desde hace bastantes años me interesa como crear biografías de objetos, imaginar que podemos ver a través de los ojos de los objetos, y los objetos nos dicen, mira lo que han hecho con nosotros, ¿no? O sea, ustedes nos crearon, a nosotros los objetos, y después nos dejan ahí tirados, o nos utilizan, o nos rompen, o nos destruyen, o nos recrean. Y bueno, los únicos que nos pueden dar ese testimonio son los objetos mismos. Entonces, desde hace algunos años he tratado como de cambiar mi posición y ponerme de ese lado. Y bueno, como dice Karen, eso implica también una labor ficcional, casi literaria, porque yo tengo que inventar un lenguaje o tratar de ver a través de sus ojos para recrear sus historias. Bueno, les voy a mostrar una pieza que tiene que ver un poco con eso, que me gusta mucho, la historia. Y esta es, esta es la estatua de la Coatlicue, que fue encontrada al mismo tiempo que el calendario azteca en el centro histórico. También fue una de las primeras piezas que no fueron destruidas después de la independencia, cuando ya había un gobierno que empezó como a legitimar el material arqueológico. Entonces, bueno, desplegaron la Coatlicue y el calendario azteca en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Entonces, bueno, para los europeos y para los eruditos, el calendario azteca parecía una pieza como muy racional, porque servía para medir el tiempo, porque servía para todas estas cosas que sonaban como civilizadas. Por el contrario, la Coatlicue era un monstruo para ellos, ¿no? Tenía dos cabezas de serpiente, estaba llena de calaveras. Y además, cuando la pusieron en el Zócalo, la gente le empezó a rendir culto de nuevo. Entonces ahí ya se asustaron y decidieron retirarla. El calendario azteca se quedó ahí y la Coatlicue se la llevaron a un patio de la universidad y la volvieron a enterrar. Y ahí la dejaron por otros cerca de 100 años. Y bueno, curiosamente nada más se la mostraban a los extranjeros que venían a México. Por ejemplo, Humboldt la vio, la describió, y había un coleccionista
inglés que se llamaba Bullock, y él incluso realizó una réplica de la pieza en papel maché y se la llevó a Londres. Y esa fue la primera vez que la pieza fue realmente mostrada para un público que no fue un público mexicano, fue un público inglés. Esta es otra de las imágenes de esa exposición, que bueno, todas esas piezas eran réplicas, porque en esa época era muy difícil transportar los originales. Yo traté de encontrar las réplicas en Londres, pero las destruyeron, ya no existen. ¿Quién sabe qué pasó con ellas? Estas son distintas imágenes de la Coatlicue. Y bueno, después esta fue ya la primera vez que se mostró en la misma galería de monolitos que les había comentado. Y este es un patio de los molderos con los que trabajo, que ellos tenían un molde de la Coatlicue, entonces yo hice una pieza con ellos que era una especie de híbrido entre la estatua de la Coatlicue y el molde. Entonces, si la ves, parece molde, pero es realmente como la reproducción. También era un intento de desmembrar el monumento o de fragmentarlo. Esta fue la primera vez que mostré la pieza y entonces le pedí a todos los trabajadores del museo que cada uno sostuviera una parte de la escultura para crear una especie como de retrato colectivo de la Coatlicue fragmentada. Así es como se ve ensamblada. Aquí es cuando nos la llevamos. Y esa es sí, otra forma como la he mostrado. Y me encanta esa pieza. No lo vi, no creo visto, pero viéndolo en las imágenes, me parece fantástico. Sobre todo los moldes, cuando los cargan las personas, hay como una especie de como cuando pones un disfraz, ¿no? Como al mismo tiempo que hay esa idea de fragmentación, hay como se completan a través de la identificación de las personas con el fragmento y se convierte como un acto muy performativo, ¿no? Con las partes. Y también esta otra forma que acabas de mostrar de ponerlo como si fuera, pues sí, como un deshuesadero de coches, ¿no? Como un deshuesadero de la Coatlicue, que en realidad, bueno, aquí tienes justo la foto de otro monumento que es el Coyolxauhqui, que sí es como literalmente el desmembramiento, ¿no? Me parece súper interesante cómo están todas esas, pues todos esos diferentes usos y significados que se pueden recrear a través de la pieza. Ahí te quería preguntar también, bueno, no me acuerdo si lo mencionó Silvia al presentar a Mariana, pero Mariana tiene como 10 años viviendo en Europa, ¿no? Y bueno, en diferentes partes y actualmente vive en Berlín, y me estaba comentando el otro día que también ha estado trabajando con las piezas mexicanas en el Museo Arqueológico de Berlín, ¿no? Y bueno, justo a partir de ahí me surgió la inquietud de cómo es la recepción o cómo es diferente la recepción de estas piezas que has trabajado con arqueología mexicana en Europa que en México, porque obviamente en México tiene todo significado y afecto y pues todas esas diferentes historias. Y bueno, desde luego, como has mostrado, bueno, desde siglos pasados también los europeos se han interesado y apropiado también hasta físicamente de las piezas, ¿no? Pero me gustaría que nos hablaras un poquito también de tu experiencia en Europa, bueno, ¿qué te ha aportado como artista vivir en Europa, ver toda esta herencia mexicana desde ahí, cómo eso ha influido en tu obra y cómo se ha dado la relación entre la recepción de las piezas aquí y allá? Bueno, en Berlín pasó algo muy curioso cuando empecé a vivir allá, que fue cuando empecé a trabajar también en este proyecto. Hay un instituto que se llama el Instituto Iberoamericano, que tienen un archivo impresionante
que bueno, también es otro de los síntomas, ¿no?, del saqueo intelectual que nos han hecho, pero en ese lugar encontré cosas que en México nunca hubiera podido encontrar, porque lo tienen todo junto, organizado, catalogado, tienen estudiosos ahí conservándolo. Lo mismo en el Museo Etnográfico, ¿no? Y bueno, en mi trabajo, de alguna manera, como siempre he tratado de tocar los puntos débiles de las instituciones museográficas. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo un proyecto en el Museo Etnográfico, yo les preguntaba mucho como de las piezas falsas que habían adquirido, de las reproducciones que habían hecho, y muchas veces no te las quieren mostrar porque les da vergüenza, ¿no?, aceptar como institución que se han equivocado y que han comprado piezas que son totalmente falsas. Ahora, en lo que se refiere a la recepción de mi trabajo en el contexto del arte contemporáneo, es totalmente distinta la recepción en México que en Europa. Digo, a mí me importa muchísimo presentarlo en los dos contextos. En México siempre hay como muchos más prejuicios, mucha más discusión, es mucho más rica la recepción de alguna manera. Y en Europa siempre termina siendo como ese objeto extraño que está hablando de cosas que ellos realmente no saben, que les da curiosidad, pero sí, es muy distinta la recepción. También depende del contexto, no sé si platicas con un antropólogo, con un historiador, o si es una recepción totalmente como inmediata del material arqueológico, de todas estas historias. Necesitas más tiempo, necesitas explicar mucho más para que la gente entienda de qué estás hablando. Pero sí les provoca interés desde otros lugares, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Eso me parece muy interesante. También te quería preguntar sobre ese proceso que has desarrollado de trabajo, como pues de alguna manera, como cuando platicas de tu trabajo, como si no supiéramos que eres artista plástica, podemos decir, bueno, esta es historiógrafa, o esta es arqueóloga, o es antropóloga, ¿no? Y por otro lado, a través de este carácter que tiene tu trabajo, como que has desarrollado como muchísimo, en todos estos trabajos se ve que desarrollas mucho como el aspecto de colaboración, también el aspecto como de investigación, ¿no? Realmente sí te has convertido en no solo en artista plástico, sino en historiadora, en antropóloga, en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo consideras tú tu identidad o proceso en ese sentido, ¿no? ¿Sientes que ha cambiado tu identidad como artista o que todo eso se incorpora a él? No, yo siento que se incorpora. Para mí, una de las partes fundamentales en mi trabajo es colaborar con otras disciplinas. Y desde el principio colaboré mucho con antropólogos, con arqueólogos, y para mí es algo que también es un escape un poco del mundo del arte, porque como artista siempre tienes que estar construyendo un ego indestructible y basarte como en esta idea de la competencia. En cambio, en el ambiente académico, tú dependes de los otros. Si tú haces una investigación, dependes de a los que vas a citar, a los que no vas a citar, dependes de la investigación que muchos otros han hecho. Y por supuesto que en el arte también existen las influencias, pero en el terreno profesional son tratadas de una forma totalmente distinta. Si tú reconoces una influencia, eres un copión, no eres un genio, eres simplemente alguien que está usando cosas que otras personas ya usaron. Y para mí, sin influencias no existimos, como que dependes de los otros para existir. Y todas esas colaboraciones que he hecho con académicos me han servido para crear un ambiente mucho más, mucho más generoso dentro de mi práctica y dentro de la manera como puedo compartir lo que voy aprendiendo. Y también he creado como alianzas muy fuertes con antropólogos, con arqueólogos, y he aprendido también sus metodologías que ya son parte de mi práctica de alguna manera. Sí, a mí me parece que eso es un aspecto como muy rica de tu producción, y también la manera en que te ha permitido como pues hacer como esta especie de desmaterialización física y también desacralización de pues algunos como de los grandes como mitos o
objetos sagrados, digamos, del imaginario y de la realidad, ¿no? de la historiografía mexicana, ¿no? Y desde luego eso es también algo que tiene como pues mucho peso político, ¿no? Dentro de lo que estás haciendo también hay una implicación política, ¿no? Que surge en las piezas, que surge al poner en escena esos aspectos como el discurso de López Portillo cuando se asume como Quetzalcóatl y aparte pues está presentando su momento, como encontrar todos esos aspectos, como dices, esos momentos débiles o problemáticos o cuestionables o alrededor de las piezas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en ese sentido, facilitar que la gente que se relacione con ellos de una forma como más cercana, ¿no? Como todo el mundo les encantan las historias, ¿no? Y involucrarse con esas historias, no solo con las historias, los mitos, ¿no? Que engrandecen, ¿no? Sino los aspectos que cuestionan, que muestran las cosas no como algo del lejano pasado, sino los traen a nosotros y muestran cómo se han movido a lo largo del tiempo en el espacio, en la conciencia, cuando no han estado visibles y cuando también han estado visibles, ¿no? Me parece como un aspecto muy interesante, ¿no? Y aquí, bueno, justo en esta exposición está ubicado en un guión, podemos decir, museológico y museográfico que trata de resaltar cierto sesgo político en el arte contemporáneo, pues podemos decir de carácter más conceptual, ¿no? De cierta generación de artistas, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Cómo ves tú la postura política de tu obra? ¿Cómo has visto ese aspecto en la recepción? ¿Crees que se capta o que de qué diferentes formas la gente se relaciona con esto? Y ¿cómo crees que dialoga con el resto de las piezas que están en la exposición en ese sentido? Bueno, en cuanto al carácter político de mi obra, sí, yo creo que, no sé, yo estoy tratando de evitar la erosión cultural o la erosión de tantas cosas que desaparecen tan rápidamente. No sé si eso sea político o no, pero sí eso es un intento de develar como esos espacios muertos que van apareciendo cada vez más rápidamente o desapareciendo más rápidamente. Entonces es como una especie de recordatorio de decir, bueno, cómo están construidas las instituciones, cómo nos relacionamos con nuestro pasado, cómo nos relacionamos con nuestra ciudad, con los demás habitantes y de qué manera podemos mantener un diálogo con lo que fuimos, ¿no? Y no nada más tratar de sobrevivir continuamente y de borrar cosas para construir un futuro, el supuesto futuro, que a mí me parece cada vez más erosionado o más difícil de habitar y más homogéneo también. También es un intento por evitar la homogeneización, ¿no? Y recordar la diferencia, recordar esas diferencias que son tan importantes. En cuanto al discurso curatorial de la exposición, me parece interesante, o sea, me parece que es interesante que todas las obras son muy distintas y que los artistas también tienen posturas muy, muy diversas que van desde un carácter más documental hasta un carácter más político o directamente incidiendo como en eventos políticos. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo la gente ha recibido? Si ha habido eco de ese, digamos, intención o concepción política en la bueno, el otro día estábamos comentando, ¿no? Que hay un blog donde se armó toda una discusión en torno a la exposición. Sí, no me acuerdo cómo, Grupo Jalentejo se llama.
comete, exacto. Y bueno, ellos casi destruyen la exposición, dicen que eso no es político, que somos todos, sí. Bueno, es interesante porque varios artistas de la exposición también respondieron, hubieron otros críticos de arte que pusieron sus posturas. Y bueno, yo creo que es muy bueno que haya una discusión. Yo creo que es excelente que eso suceda. Y siempre va a haber una gran discusión en torno a qué es el arte político, si el arte tiene que ser político o no, y cómo lo es. Yo creo que esa es una discusión infinita. Sí, pero yo me refería más como al público en general. Bueno, claro, ese aspecto también de la recepción de la crítica, por supuesto, es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando has expuesto, por ejemplo, en la exposición del Carrillo Gil, estas piezas, ¿cómo se relaciona la gente con esa desconstrucción? ¿Les da gusto? ¿Les parece ofensivo? Como a lo mejor personas que no están viendo exactamente dentro del flujo de la historia del arte, sino viendo esa relación que tú planteas entre la identidad, esa como de especie de forma diferente de ver la identidad, ¿no? ¿Cómo has visto las reacciones en ese sentido? O sea, ¿sientes que sí hay una recepción acorde con lo que a ti te gustaría de la obra o qué ha provocado? Bueno, en particular esa exposición de estas ruinas tuvo muchos públicos muy distintos. Por ejemplo, vinieron 2 autobuses de Coatlinchan a ver la exposición, que ellos, bueno, venían a ver qué estaba yo diciendo acerca del Tlaloc y por qué. Y yo había hecho esta monografía donde contaba como la historia de la pieza, que la hice junto con esta antropóloga Sandra Rosenthal. Y bueno, después de la exposición ellos me citaron a una junta donde me hicieron como 30 correcciones de lo que yo había dicho bien, lo que yo había dicho mal, lo que había que corregir, y como ellos ahora eran responsables de escribir su propia historia y que nadie iba a venir a decirles lo que ellos eran, ¿no? Entonces ese fue un público muy interesante, que no venía ni de la academia ni del arte contemporáneo, pero que hizo una serie como de puntos muy específicos en torno a la obra. Después estaba como, mucha gente también le pareció una farsa llegar a una exposición donde no hay nada, decían, ¿qué es esto? Los artistas son unos charlatanes que cada vez quieren trabajar menos. Después también hubo muchos, no sé, personas con las que trabajé, antropólogos o arqueólogos, que les pareció muy interesante, y a partir de eso me empezaron a invitar como, no sé, a conferencias de arqueología, que de ahí también como que se generó otro tipo de diálogo. Entonces, no sé, a mí lo que me interesa es no creo que podamos hablar de un solo tipo de público, como que hay tantas formas distintas de aproximarte al trabajo, y en ese sentido me siento afortunada de que he sido capaz como de generar distintos tipos de diálogo. ¿Y tú documentas esas recepciones o las incorporas en tu obra de alguna forma? No, las uso para futuras colaboraciones, pero no las integro en la obra. Bueno, también me parece como que sería interesante que platicaras un poco de la obra que está aquí en la exposición, de su relación con este interés en lo arqueológico, porque es otro tipo de intervención, ¿no? Un poco diferente, y cómo se relaciona con estas piezas anteriores. Sí, les platico rápido. Déjenme ver dónde están. Ahí. Ay, no, se colapsó todo. ¿Dónde estoy? Aquí está. Bueno, la obra que muestro arriba es otro intento de hacer la biografía de un objeto, en este caso es un códice, el Códice Borgia, y decidí utilizar este códice porque la primera vez que presenté esta pieza fue en Venecia, y el Códice Borgia está en los archivos del Vaticano. Como saben, muchos de los códices mexicanos no están en México, sino están en Madrid, en Oxford y en muchos lugares. Y bueno, son los códices que se salvaron porque
distintos personajes de la historia se los llevaron a Europa. En el caso del cardenal Borgia, que por eso se llama el códice así, él trabajaba para la Inquisición, entonces era una especie como de coleccionista de la Inquisición, entonces él, no sé, llegaba y salvaba dentro de la múltiple destrucción lo que le gustaba y se lo llevaba, y a partir de esa colección de objetos hizo un museo en Venecia que se llamaba el Museo Borgia. Después estos objetos fueron a parar al Vaticano y el Códice Borgia todavía se encuentra ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver el Códice Borgia, le tendría que escribir una carta al Papa para ver si él me daría permiso de verlo. Cosa que no hice porque, bueno, me dediqué como a estudiar el códice a través de reproducciones o de libros o etcétera. Y básicamente la pieza cuenta la historia del códice mismo, desde que lo hacen. Por ejemplo, estos códices estaban hechos de piel de venado. Entonces la historia comienza cuando un cazador mata al venado, abre la piel del venado, la extiende, la convierte en un códice. Y después como el tlacuilo, que era la persona que escribía sobre los códices, comienza a contar la historia. ¿Y qué tipo de historias se cuentan en el Códice Borgia? Los calendarios, los días, los dioses. Después cuenta la historia de la conquista, de cómo llegan a México, de cómo el códice es casi destruido porque su primera página está quemada, alguien lo esconde en un lugar, es por eso que es salvado y después comienza este viaje a través de los mares hasta que llega a la colección del cardenal Borgia, y llega a su biblioteca, pero en esa biblioteca empieza a conocer a personas con las que no se puede comunicar porque son códices que vienen, no sé, de Afganistán o del Medio Oriente o de otros lugares, y todos tienen historias similares porque vienen de lugares que también fueron saqueados o destruidos. Entonces el códice trata de comunicarse con estos otros libros, y en algún momento ya todo se queda en silencio y pasan como 200 años en los que nadie abre sus páginas, porque también el cardenal Borgia no sabía qué era este documento, entonces pensaba que era egipcio, que eran jeroglíficos. Y fue hasta que llegó un jesuita que había sido expulsado de México y fue contratado por esta biblioteca, y él había nacido en México, entonces hablaba algo de náhuatl, y él fue de los primeros que comenzó a descifrar el códice. Entonces, bueno, en la pieza yo hice como un dibujo que mide exactamente lo mismo que el códice original, pero los dibujos son distintos, porque los dibujos comienzan con el códice mismo, pero después se empiezan a transformar para que el códice pueda contar su propia historia, hasta nuestros días, ¿no? Hasta el momento presente. Y la pieza se llama El dónde estoy va desapareciendo. El título viene de un poema de Carlos Pellicer, que se llama Oda Tropical a 4 voces, y bueno, también es una metáfora de esta transformación, ¿no? Él dice, el dónde estoy va desapareciendo, porque a mí también algo que me interesa es qué tanto permanece y qué tanto desaparece en esta constante reinterpretación de los objetos culturales. Entonces, bueno, el códice todavía está ahí y es una pieza que podemos ver, pero la manera como la entendemos cambia continuamente. Sí, y esa relación como ambigua con el lugar, ¿no? También, ¿no? Que está en un lugar, y con los sentidos, ¿no? Como mencionas, incluso con el espacio físico, ¿no? Que es algo que no lo podemos ver, o bueno, solo se puede ver a través de un trámite muy complejo, ¿no? Hasta cierto punto tu trabajo también, además de los facsímiles, etcétera, como que la hace visible, y otra vez como que lo está actualizando, ¿no? Lo está dando otro sentido, cuestionando su sentido y también dándole otro sentido, ¿no? Extendiéndolo hasta el presente, ¿no? Que me encanta, ¿no? Como que se extiende en el espacio, pero también lo estás extendiendo en el tiempo, ¿no? Hasta cierto punto otra vez lo estás como activando y dando vida a algo que quedó como monumento, como algo que quedó como artefacto, digamos, sin voz, ¿no? Y tú le estás dando como voz otra vez, ¿no? Había algo más que te quería preguntar y se me fue. Bueno, son dos cosas. Uno es, bueno, si
si consideras que este aspecto, bueno, arqueológico vinculado específicamente con la arqueología mexicana va a seguir siendo como una parte importante de tu obra. Y también estaba yo pensando en algunas de las otras obras que estaba viendo, revisando tu trabajo, que están relacionados con la metáfora arqueológica, pero no tanto con este peso histórico, ¿no? Me encanta específicamente esta pieza que mostraste en el ECO, que que también es como esta especie de como hacer de algo que concebimos como un espacio cerrado, como un espacio abierto, ¿no? Me encantaría que pudieras hablar un poco de esa obra, y me estaba acordando, justo pensando en la arqueología, de esta pieza de como una especie de calas del Bauhaus que presentaste en el Bienal de Vancomer que hicimos ya hace, no me acuerdo en qué año fue, pero hace muchos años, que también era un poco como esta idea de desmontar como ese ícono de la modernidad, ¿no? Que es el Bauhaus, también como una especie de espacio sagrado, ¿no? Aunque el Bauhaus se movió por todos lados, ¿no? Pero tomarlo como espacio físico que también se desmonta, ¿no? Me encantaría que hablaras un poco de cómo esa metáfora está como presente, y tal vez mostrar esa pieza del ECO que se me hace bellísimo, ¿no? Cómo se da más con una idea geológica, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a... Sí, como dije al principio, les decidí mostrar como una serie de trabajos que tienen que ver con esta obsesión arqueológica. Que como... No, sí lo tengo. Pero como me decía Jesse Lerner, que es un cineasta que ha trabajado muchísimo con arqueología, una vez que empiezas es como una especie de droga, ya no puedes parar. Entonces, él me preguntó, ¿este es el último proyecto que haces con las piedras, como les dice? Yo le dije, sí, ya después de esto ya me olvidaré de las piedras, pero no me he logrado olvidar de ellas. Y bueno, siempre voy como retomando historias y completándolas o, no sé, haciendo nuevas cosas. Pero tengo muchas otras obras que son muy distintas, no se vayan a espantar. Ay, sí. No, por ejemplo, esta exposición de la que hablaba Karen, fue una exposición que hice este año en el Museo Universitario del ECO en la Ciudad de México, y esta expo fue como el resultado de, estuve viviendo en Brasil durante un año, donde también estuve estudiando antropología, pero ahí, no sé, como que mi visión de los objetos y de la realidad cambió totalmente, y digamos que esta es una especie de homenaje a Brasil. La exposición se llamaba Este desorden construido, autoriza geológicas sorpresas ya se me olvidó el resto, es que era un nombre muy largo. Este desorden construido autoriza geológicas sorpresas a la más abandonada memoria. También viene de un poema de Carlos Pellicer, del mismo, de estudios de una oda tropical. Esta exposición es una serie de esculturas en papel maché, que es una técnica que me interesa mucho por su fragilidad, por ser tan precaria, tan simple y tan generosa. También tiene que ver con algo que confronté en Brasil, que fue una visión de los objetos, de la cultura y del tiempo totalmente distinta a lo que sucede en México. Sobre todo en el caso de la antropología, los estudios no están basados en los objetos, sino en el carácter performativo de la cultura. Digamos que es una cultura mucho más inmaterial. Entonces aquí hice estas esculturas que están, yo les llamo esculturas epífitas, porque en Brasil, en las regiones tropicales, hay estas plantas que les dicen plantas de aire, que son plantas que no necesitan raíz y que viven, son como huéspedes o habitan dentro de otras estructuras vegetales, pero no las parasitan. Entonces tenía ganas de hacer una instalación que fuera como una especie de escultura epífita gigante. Y
cada color tiene una especie de código que tiene que ver también con mi experiencia en Brasil, que tal vez tiene muchas conexiones con lo que tú estabas hablando de la fragmentación del cuerpo, de los espacios orgánicos, sí, de la cultura. Pero digamos que esta fue una experimentación mucho más formal, digamos que las referencias eran mucho más personales y no me encontraba como tan anclada a documentos precisos, que es algo que también me divierte en mi trabajo, como que muchas veces cambio totalmente la forma en la que me aproximo a las cosas y salen experimentos extraños, como este. Y luego… Esa parte lúdica, ¿no? También sí. en tu trabajo, ¿no? Esto fue muy divertido porque había una chava que me estaba ayudando a instalar y mientras pegábamos papel maché me dijo, ay, pero yo soy bailarina y me encanta tu pieza y quisiera hacer como una pieza basada en tu escultura. Entonces al final junto con una amiga hicieron una coreografía que nunca se presentó, pero hicieron un video y fue también una experiencia como muy bonita, como una colaboración totalmente inusitada. Sí. Pero bueno, también si ustedes tienen preguntas, nos pueden interrogar. ¿No? Yo creo que podemos. Yo creo que estaría bien. Si hay preguntas del público, que se vayan integrando. Sí. Se trata de un diálogo también con ustedes. Muchas. Mi nombre es Eduardo. Nada más la parte interesante que yo veo es la siguiente. En las piezas prehispánicas no habían fichas descriptivas, eso generaba problemas. En las obras tuyas también veo que está la idea, pero no hay fichas descriptivas, que puedan apoyar al espectador a poder entender el código. Nada más sería mi aportación, gracias. Ok. Sí, esa parte no la mostré, pero bueno, por ejemplo, muchas veces hago videos o publicaciones, hago muchas publicaciones que completan la obra. Aquí hay uno de… Sí, tanto la pieza que hice del Códice Borgia tiene un video que es como una pieza en sí que va narrando toda la historia del códice, y hay otras piezas que también, la pieza que mostré en el Museo Carrillo Gil con la audioguía, pues cada pieza que tú escuchabas te contaba la historia de la pieza que no estaba ahí. Pero sí, hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo en que también yo estoy tratando de trabajar con esos códigos, con qué es una ficha o cómo es que se explica una obra o cómo es que si existe como una especie de percepción inocente o totalmente virgen de una pieza artística o arqueológica. Sí, hay mucho diálogo, yo creo, en tu obra con el lenguaje, ¿no? Hablábamos el otro día también de las publicaciones, o sea, creo que es interesante también pensar dónde queda la obra, ¿no? Porque, bueno, son muchas veces instalaciones efímeras, ¿no? Que quedan en la documentación, pero también en toda esta construcción de publicaciones que tienen esa parte narrativa, ¿no? Que es muy rica. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer en total esta pieza? Porque veo que implica no solo el plasmar todo esto que quieres, que el códice cuente a la gente que a lo mejor no conoce el Códice Borgia, pero a ti te lleva un trabajo previo que veo que es muy amplio, ¿no? Sí. Bueno, esa pieza tardé como 1 año en hacerla y ahí decidí, siempre trato de hacer algún ejercicio o experimento epistemológico conmigo misma o metodológico conmigo misma. Entonces, en este caso decidí primero ponerme a dibujar de los códices mexicanos sin saber lo que significaban. Entonces dibujé como 5 meses, y yo solo iba a la biblioteca y dibujaba y dibujaba y dibujaba, y como que me iba como llenando de la iconografía sin saber realmente lo que significaba. Y ya después, cuando me invitaron a hacer esta exposición, dije, bueno, pues podría hacer una pieza sobre el Códice Borgia debido a la conexión que había con Venecia o con Italia. Y ahí comencé a trabajar con una antropóloga que ella como que sabía mucho del códice, y ahí ya me metí como en las fuentes bibliográficas o en las fuentes escritas del documento, pero decidí como empezar desde la iconografía, que también fue un proceso bonito, con esta idea del tlacuilo, ¿no? Que era el que copiaba
los códices. Entonces decidí convertirme en un tlacuilo por 5 meses y luego ya ver cómo eso se traducía en un trabajo. Hola, buenas noches. ¿Y has pensado ocupar color en los códices? Sí, en este caso, lo que pasa es que como son tantos códigos, ya no me pude meter en el código del color. Sí, como que me quedé en la iconografía y en la historia del códice, pero ya si te pones a estudiar los colores es otro lenguaje como complejísimo. Entonces yo creo que poquito a poquito. ¿Y es una pieza única o sacaste una reproducción? No, es una pieza única. Ujú, es un ¿Tinta china? dibujo, sí, es tinta china sobre papel. Ujú. De lo que alcancé a escuchar, y me disculpo por llegar tarde, mi nombre es José. ¿Tú cómo has resuelto el conflicto? Me parece, si no interpreto mal lo que escuché al principio, hacia las 7 que llegué, el conflicto entre lo arcaico del espacio museográfico y que tú expongas en un espacio museográfico. O sea, el riesgo que implica, ya lo dice Graciela, de que el espectador, pues el espectador anónimo, el ego, o sea, ya vi tu pieza, he tenido 2 ocasiones la oportunidad de recorrer la exposición, y bueno, a mí me divierte bastante, no entiendo ni papa, pero me divierte, ¿no? Y creo que hoy va a ser la tercera y la vencida. Pero sí, ¿cómo resuelves ese conflicto, no? O sea, la verdad, la posición que tengo, y como comparto con compañeras y compañeros, es que los museos a veces te abruman, te aburren, y más allá de la ficha técnica, realmente, ¿qué te dice el trabajo del creador, no? Sí, esa es una pregunta difícil. Yo creo que es muy divertido hacer arte, pero es muy aburrido verlo. No, no es cierto, pero sí, te entiendo completamente. Yo creo que, no sé, por lo menos dentro de mi trabajo, como que siempre trato de prestar atención al lugar donde estoy colocando la obra, al tipo de espectador que va, y trato de ser como mínimamente generosa con el espectador. Digamos que de por sí ya los proyectos son complejos, entonces trato de ser como lo menos críptica posible y tratar de transmitir de alguna manera lo que, como el proceso de mi investigación o el proceso de lo que he venido haciendo. Pero es cierto que los museos son sitios hostiles, ¿no? Son fríos, siempre hay policías que te están viendo, están vacíos, dan miedo muchas veces. Sí. ¿Has pensado en poner las obras en otros lugares? Sí, he experimentado, digo, he hecho como exposiciones en el espacio público, en librerías o en la calle, que eso genera como otro tipo de diálogo que también es interesante. Digamos que no estás tan protegido, ahí haces algo y ya queda la buena de Dios lo que va a pasar con el trabajo. Uh-huh. Buenas noches, mi nombre es Mónica. Marcela, ¿cómo haces, tu interés por las piezas arqueológicas, por nuestra historia, por las raíces es obvio? ¿Cómo haces, se ve también este enlace por la parte antropológica para llegar al arte contemporáneo, pero ¿cómo inicias este enlace para brincar al arte contemporáneo partiendo desde la parte prehispánica, digamos? Bueno, no sé, desde cuando decidí que yo quería estudiar arte, yo antes quería estudiar muchas cosas, antropología, matemáticas, no sé, cocina, todo. Pero cada vez que ya me iba a decidir decía, no, es que si me hago cocinera no voy a poder hacer nada más que cocinar. Entonces me daba claustrofobia. Y ahí me di cuenta de que si estudiaba arte era la única manera como iba a poder seguir haciendo todo lo que me gustaba sin ser castigada. Porque en arte puedes usar todo lo que quieras y se acepta, se puede incluir dentro del espacio artístico. Entonces, de esa manera como que a mí me ha hecho muy feliz tener la capacidad de incluir como todas esas curiosidades dentro de mi práctica artística. Va a exponer más bien se va a exponer de la misma forma en París, ¿sabes tú eso? No, esta no se va a exponer en París, vamos a exponer la otra pieza, la de la Coatlicue y otra que no les mostré de la Coyolxauhqui, que es como... Esa es una decisión de las curadoras. No, eso decidimos como mostrar piezas distintas. Uh-huh. Sí.
¿Podríamos ver otros trabajos tuyos, Sí, si quieren. por favor? La de la... Sí. Si quieren les enseño la otra parte de la Coatlicue y ya. Pregunta básica, Sí. Alejandro. Realmente pues uno está un poco ajeno a todo lo que es ¿qué literatura o libro base podemos tomar para entender o introducirnos en lo que es la arqueología? Literatura en general, o así. Para introducirnos, sí, hay muchos elementos que desconozco, o sea, lo que representa tan solo el sol, el calendario del sol azteca, una que me interprete o lo entienda. He visto infinidad de internet que viene una interpretación, pero realmente ¿hay algún libro o alguna referencia? Sí, hay muchísima literatura. Por ejemplo, si ves los libros que se han hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay varios libros que explican como los estudios recientes del significado de cada pieza o de los códices. No sé, si quieres después te puedo dar algunos títulos en específico. Ujú. Pero hay una cosa interesante con todos estos monumentos prehispánicos, que a pesar de que han sido objeto de, el ojo científico, ¿no?, de arqueólogo, cuando uno empieza a leer, cada quien tiene una interpretación diferente. Realmente es impresionante como, de hecho hay muchos más, aunque se habla mucho de que el arte contemporáneo es polisémico y objeto de muchas interpretaciones. Las cosas arqueológicas son objeto de muchísimos más interpretaciones, porque realmente hay tan pocos elementos para leerlas que se abren mucho, ¿no?, a los mismos objetos, a interpretaciones desde múltiples puntos de vista, ¿no? Sí, bueno, para terminar les voy a enseñar un video que dura como 5 minutos, está cortito. ¿Quieren la última pregunta? Sí, que si tú sabes que la Coatlicue tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, los pies están grabados. Y abajo Valdría la también pena tiene que lo algo, ¿no? investigaras. ¿Mande? Abajo también tiene otra figura. Sí, son 6 caras. No sabía. Buenas noches. Con la anterior pregunta del compañero, quería preguntar si es necesario saber la historia del documento o como que tratas de, ¿cómo se dice?, emancipar al documento de lo que significa o qué, más o menos por dónde va la idea. Como que si es necesario saber la historia, lo que significa, o te refieres al documento como tal, como simple registro. No, por ejemplo, en el caso de la pieza del Códice Borgia, lo que hice fue coleccionar como todas las interpretaciones que se habían hecho del documento, porque realmente nadie sabe lo que significa a ciencia cierta, porque todas las personas que lo construyeron o que lo hicieron ya no están. Entonces siempre son interpretaciones o aproximaciones, pero nunca se puede saber a ciencia cierta lo que significa. Y eso es lo que me interesa, como que es un espacio donde hay muchísimas voces y muchísimas formas de interpretarlo, pero no tenemos como una versión oficial o definitiva. Antes de ver el video, ¿podrías entrar un poquito? ¿Cuál? Una de estas. Estas. Sí, estas son las que les había mostrado. Aquí es cuando nos llevamos la Coatlicue al museo, que ahí este taller que hace réplicas arqueológicas, hace mucho que no hacían réplicas de la Coatlicue, y adentro vivía un perro, y entonces cuando nos lo llevamos, el perro estaba muy enojado, porque le quitamos su casa, luego ya nos la llevamos al museo. Bueno, aquí es como se mostró la pieza desmembrada y ahí al fondo está el video que ahorita les voy a mostrar.
que es un video que cuenta la historia de la Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, y la Coatlicue, que en la mitología están conectadas, pero sus hallazgos fueron muy distintos, porque la Coatlicue se encontró, como les dije, después de la independencia, y la Coyolxauhqui se encontró en 1978, cuando comenzaron las obras del Templo Mayor. Estos son unos linograbados que hice, que también es como una especie de combinación de todas las representaciones que se han hecho de la Coatlicue. Y estas ya son mis propias mezclas. Esta es una de las imágenes cuando descubrieron a la Coyolxauhqui en el centro histórico, que fueron unos trabajadores de la electricidad que de pronto ya no pudieron seguir taladrando y se dieron cuenta de que había una piedra muy grande ahí. Y esta es la Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna. Aquí hay, por ejemplo, ahí está María Félix. Este hallazgo tuvo mucho éxito, fue muy visitado, salió en la televisión, en las revistas. Iban los actores, iban los presidentes. Ahí está, ¿cómo se llama esta actriz? Jane Fonda, y la otra, la que salía en la película de Ofelia Medina. Ofelia Medina. Esta es una imagen de cuando comenzaron los trabajos de rescate del Templo Mayor, que como les dije, demolieron alrededor de 15 edificios en el centro histórico. Entonces, bueno, aquí parece que fue después del temblor, pero no, es cuando estaban haciendo la demolición de los predios. Y esta es una escultura que hice de papel, que es básicamente el contorno de la Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, que después va como colgado, que también es otra especie como de fantasma de monumento. Y sí, la historia de la conexión de las piezas, resulta que la diosa de la luna, que es la Coyolxauhqui, tenía muchos hermanos que eran las estrellas, y su mamá era Coatlicue, que era la luna. Y entonces no había sol, no había nada, era pura oscuridad, estrellas y luna. Y un día la Coatlicue les dijo, no, pues ¿saben qué? Estoy embarazada, pero la luna le dijo, ¿pero de quién? O sea, no conozco a nadie. Y dijo, no, pues fue una pluma que cayó. Entonces se enojó mucho la luna y dijo, no mamá, eso no es posible, te voy a matar. Entonces junto con sus hermanos planearon el crimen, de cómo iban a asesinar a Coatlicue, la madre. Pero bueno, ahí Coatlicue ya estaba embarazada de Huitzilopochtli, que es el sol. Entonces mientras la luna planeaba cómo eliminar a la madre, el sol desde el ombligo de su madre también planeaba la venganza. Entonces justo cuando Coatlicue iba a dar a luz, fue cuando la luna trató de matarla, y entonces sale el sol y los mata a todos, a la luna, a las estrellas. Entonces ahí es cuando empieza este ciclo mítico de que cada vez que el sol sale tiene que luchar contra la luna y contra las estrellas en el inframundo, y después salir de nuevo en la mañana. Entonces, bueno, en este video que les voy a mostrar hablo un poco de este mito. Y es por eso que la imagen de la Coyolxauhqui está totalmente fragmentada, porque el sol le cortó la cabeza, la desmembró completamente y la aventó por la montaña. Así fue como quedó. Déjenme encontrar, aquí está. No tiene sonido, nada más se leen los subtítulos.
Ya es todo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, gracias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Carmen.